Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Nelson y las quiero invitar a hacerse una pregunta. ¿Cómo podemos estar cuerdas si estamos inmersas en una vorágine de orden práctico, cultural, emocional y a veces nos sentimos sin salida? Es por eso que las quiero invitar a reencontrarnos en ese contacto presencial que hoy día tanto necesitamos y a conectarnos con el corazón y por supuesto con nuestras emociones. El miércoles 11 de noviembre vamos a retomar nuestros encuentros Mujer Vive en Conciencia Plena. Así que las esperamos ahí con los brazos abiertos. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Nelson y les damos la bienvenida a nuestro espacio Yo Consciente. Quiero, por supuesto, saludar a mi querido amigo Giovanni Pablaza y a Javier Jaque, que es nuestro director y que hace posible que estemos con ustedes cada martes y viernes. Hoy tenemos un invitado muy especial y para hablar de un importante tema, nuestras memorias transgeneracionales. Esas memorias que hacen que nos formulemos muchas preguntas. Y como siempre nosotros estamos acá solo para mostrarles caminos que quizás las lleven a encontrar esas respuestas que han buscado por mucho tiempo. Quiero saludar a Giovanni y luego presentarles a Guillermo Castaño. Él es, entre otras especialidades, terapeuta en biodecodificación, para que tratemos este tema también desde la mirada de la astrología. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos una vez más. Hola Elizabeth, hola Guillermo, hola Javier, hola amigos del Yo Consciente y del Carro TV. Y claro, hoy día entretenido, algo alcanzamos a conversar antes con Guillermo y así que bueno, esperemos que sea también les guste a ustedes y bueno, solo decirles que lo que alcancé a captar, ¿cierto? Que él siempre percibo los verbos con los cuales las personas construyen su lenguaje y él dijo uno muy bueno que era acompañar. Acompañar. Me gustó ese verbo, así que vamos a ver cómo nos acompaña todo el conocimiento que él puede compartir con nosotros. Bienvenido, Guillermo. Hola Guillermo, bienvenido y me gustaría que te presentes más allá de tu currículo. Quiero que nos ayudes a conocerte a través de tu experiencia. Un poco quién eres tú, porque ese es un poco nuestro sentir en el programa, nuestra forma. Bueno, primero agradecer, estoy muy contento de estar aquí, invitado por ustedes. Veo que son un programa que tiene una regularidad, tienen así su seriedad y siento honrado de estar aquí compartiendo. Y bueno, más allá de hablar de mí, de mis competencias, decir que sí, soy un buscador, ¿sí? Un buscador que siento que he encontrado, pero el hecho de haber encontrado no me deja satisfecho. También me dan ganas de explorar más, ¿sí? Eh, Algunos dicen, cuando encuentras ya está, no necesitas buscar más. Pero siento que es gustoso seguir descubriendo y siguen apareciendo cada vez más eh, secretos develados en este tiempo donde la energía, donde la información está tan a flor de piel. Entonces, he viajado muchos años como andariego, con mi mochila, como artesano, como orfebre, y lo que me pasó en un punto fue que el arte no era suficiente. Entonces sentí que quería ir un poco más, porque de repente venía la gente y me preguntaba, yo hacía joyas y me decían, oye, ¿esta piedrita para qué me sirve? Entonces ahí yo empecé a darme cuenta de que el mero ornamento no era suficiente, tenía que tener un sentido detrás. Y ahí me puse a estudiar la simbología y empecé a hacer joyas con simbología, para que el símbolo hiciera un movimiento en las personas. Aparte del hecho de hacerles un símbolo o que me compraran un símbolo y darle el significado, hacía que la gente tuviera una especie de anclaje entre la belleza de la joya y lo que significaba y justo resonaba con el proceso que en ese momento la persona venía llevando.
Entonces hubo un punto que me sentí muy satisfecho como febre de los símbolos, pero tampoco era suficiente, quería ir más. Quería también ayudar en el proceso. Y ahí fue cuando me fui metiendo en el estudio, primero autodidacta y después con algunas escuelas, de cómo acompañar o cómo ayudar a otras personas en su propio proceso de sanación, como un facilitador de procesos de cambio. Qué Eso. lindo, qué lindo. Eso es, ¿sí? Que te digan maestro, que te digan guía, todo eso, en realidad trato de no creérmelos, ¿sí? A veces mi ego lo quiere agarrar y digo, no te lo creas, porque va a traer problemas nomás. ¿sí? Facilitador de proceso de cambio es lo más objetivo que encontré hasta ahora. Y ahí estudiando en diversas escuelas y también compartiendo la enseñanza. ¿sí? Entonces, y así he llegado hasta el día de hoy y continúo. Pero mira, muchas gracias porque parece que nos hubiéramos pauteado, porque es exactamente la forma que nosotros nos encanta que las personas que nos acompañan se presenten, que es desde verdad, desde tu sentir, desde otro lugar. Y muchas gracias. Me encanta que hayamos podido tenerte en el programa. Y hoy día el nombre del programa lo partimos con una pregunta que quiero dejarles a los dos. Y si no fuera yo, ¿de dónde viene el programa que me hace ser quien soy? No sé si me fui en la muy rebuscada, pero ahí está, la pantalla para ustedes, chicos. ¿Cómo hacemos? ¿Quién va? Como quieras. Bueno, quizás por orden geminiano, ¿cierto? Dejo después a Cáncer, ¿cierto? Que bueno, lo que pasa, ¿cierto? Si no fuera yo, en realidad hay mucho de que no es yo y en eso que no soy yo también estoy yo. Es como que estamos todos conectados a una cosa de alguna u otra forma más consciente, y esa conexión, ¿cierto? Ese ajna abierto, ojo abierto que dice que está todo conectado, te dice que entre más calmado estás, más tranquilo, estás más liviano, pareciera que no eres nada, pero al mismo tiempo estás conectado con ese todo. Entonces, en esa liviandad, yo creo que si no fuera yo, sería todo. Y si no fuera yo, y si fuera todo, igualmente habría una relación entre ese yo y ese todo, como ese dibujo del sol en la astrología, que hay un punto y un círculo que lo rodea, que es como un om, pum, y su vibración, ¿cierto? ¿Qué sería eso? Es como, creo que en esta búsqueda, como decía Guillermo, aprendizaje, curiosidad, búsqueda, lo que nos interesa, o a mí particularmente más, es justamente la relación entre lo que soy y lo que no soy, o entre el yo y el todo, por decirlo así. La relación, más que verdad, relación viva entre lo que soy y lo que no. Guillermo. Bueno, primero, bueno, me acordé de, justo cuando lo que decía acá Giovanni, me acordé de una frase de Hellinger, ¿no? Que dice que el centro se distingue por su levedad. O sea, cuando estoy en mi centro es liviano. ¿sí? He tenido algunos procesos, algunos momentos en mi vida que son, yo creo que es lo que el budismo puede llamar el satori de repente, en que siento que soy realmente yo mismo. Pero podría decirte que quizás esos momentos los cuento entre los dedos de los pies y las manos, en mi recapitulación. En que digo, esto es un instante, y ya cuando empiezo a decir esto soy yo, empieza a distorsionarse un poquito, pero es un sentir, es quién realmente soy. Y es liviano y no hay timidez, no hay incomodidad, ¿sí? A veces cuando uno no es uno mismo y es muy pesado, se nota. De repente nos introducen a una fiesta donde no conocemos a nadie y empezamos a tener gestos torpes, ¿sí? Nos rascamos y hacemos cosas y se nota que estamos incómodos en nuestro propio cuerpo. Porque estamos tratando de ser otro, de agradar, de caer bien, ¿no? de ajustarnos. Y ahí llegan los alcoholes para tratar de desinhibirnos y sacar otros nosotros. Pero resulta que esos otros nosotros de repente son usurpados. ¿Usurpados por quiénes? ¿Sí? Por yoes. Porque cuando no estamos en el centro somos una multiplicidad de yoes. ¿sí? Entonces yo mucho tiempo luché contra esta idea. No quería aceptar
porque venía de una tradición familiar, hay una línea familiar en mi árbol genealógico donde trabajan con la Umbanda, por ejemplo, que trabajan con arquetipos y canalizan arquetipos. Entonces yo lo vi muy de pequeño eso, con susto, con miedo, entonces yo me resistía a cualquier idea de que uno pudiera ser poseído por otro, de que yo haciendo, diciendo, pensando, no fuera yo mismo, sino que era otro en mí. Por miedo en la niñez a ver esos rituales, esos movimientos, que ahora comprendo. Pero yo me resistí a esa idea, y no fue hasta entrar en el estudio de la psicogenealogía, gracias al hijo de Jodorowsky, Cristóbal Jodorowsky, que recomiendo ahí que vean algo de su material, donde él hace esa analogía y le pasa lo mismo, pero le pasa con el vudú, que también incorporan arquetipos, también incorporan entidades, y él le pasaba exactamente lo mismo, que se negaba a eso hasta que se da cuenta que sí, que somos poseídos, pero somos poseídos por yoes que pueden ser como una especie, yo le llamo programa psíquico artificial y autónomo. Programa psíquico artificial y autónomo, que es una huella de memoria de mi abuelo, de un bisabuelo, inclusive de alguien que está vivo y con el que yo me identifico. Y esa misma información me hace tomar decisiones. ¿Sí? O sea, identificarte con otros y actuar no a través de otros, pero en la imagen de otros, perdiendo en cierta forma tu propia identidad, pero de repente esa identidad a lo mejor todavía no la has descubierto, ¿no? Exacto. ¿Quién es más fácilmente poseído? El inocente. El que no está anclado en su ser, el que está en la inocencia, si bien del amor, si bien de la lealtad, si bien del el incauto también. ¿Sí? Es el más fácil de ser penetrado por un programa. Mientras que el que está en su centro no le entran balas. ¿Sí? El que está en su centro es él mismo. Pero sí, como tú preguntas, puede ser, y lo he visto mucho en terapia, ¿no? No sé por qué me detesto tanto a mi marido. Y empezamos a ver, y resulta que en realidad ella está mirando desde los ojos de su madre, y al pobre hombre que es el foco de su rabia, es el papá de su mamá. Entonces, ni ella está en su centro porque mira desde su mamá, ni ve a su marido, sino que está viendo a su abuelo. Y desde esas distorsiones, las personas dicen, yo soy esto, hasta que luego se dan cuenta que no lo son, porque no son felices. No están en la levedad. Exactamente. Y claro, es súper pesado asumir un rol, sobre todo cuando ese rol no te lleva a estar liviano, no te lleva a sentirte bien. Giovanni, ¿y cómo yo me puedo dar cuenta, esto que dice Guillermo, que estoy mirando desde la astrología, después le vamos a preguntar a Guillermo desde su mirada, ¿cómo yo me doy cuenta que es ese abuelo el que está interfiriendo o mi madre la que está interfiriendo y yo estoy viendo a este personaje porque yo estoy al medio? Y generalmente son esas preguntas que yo decía en la introducción. ¿Por qué yo actúo de esta forma permanentemente si yo en mi mente, en mi consciente, no en mi subconsciente, quiero hacerlo diferente? Porque creo que hay situaciones excepcionales, ¿cierto? La astrología nos da ciertas tendencias, pero al lado de estas tendencias está el libre albedrío, está la conciencia. Entonces, jugando con el libre albedrío y a mayor conciencia, también se vienen estas como pruebas, diría yo, donde está el instinto. Es como decirte que mi abuelo paterno Géminis, mi padre Géminis, yo Géminis, claramente había un mensaje aquí. Un abuelo como muy, muy formal y fundamentalista, y un padre al otro lado, al otro Géminis, ¿cierto? Libre, muy libertino. Entonces yo, que salí mucho más parecido a mi abuelo, ¿cierto? O sea, y me fui reconociendo en evitar el libertinaje, haciéndole la contra a una imagen de Géminis, pero me fui al otro extremo. Entonces me tuve que también reconciliar con esta buena onda para poder realmente encontrar, no sé si decir un centro o un no extremo, para poder habitarme mejor, para poder decir, mira, ahí está el instinto, y si justo donde me toca, ¿m? Me toca justo ahí, y siempre lo reconozco, no es algo que uno
no sé, pueda decir supere con un grado de conciencia. No, 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 no. Es que reconoce justamente y hace la diferencia entre cosquilla, molestia, dolor. Y desde ese lugar es como que también, como decía Guillermo, las cosas que te hacen vulnerable, ser incauto, ser inocente, también está como un golpe de la vida, como una separación, como una pérdida de un trabajo, como una enfermedad. Esos golpes también es como te descentran de tu rueda y te sacan de ese estado zen y te hacen otra vez sentir la fuerza centrífuga de los ciclos vitales. Entonces, ahí donde también había como también un acercamiento, al menos desde yo creo, donde uno podría buscar sincronías para encontrar significado. Guillermo, ¿y tú qué piensas qué piensas de este análisis de Giovanni? ¿Cómo lo sientes? Bueno, es que estoy tomando nota porque por cada frase digo, ay, podríamos ver esto, podríamos ver lo otro. Hay una parte geminiana también en mí, de, a ver, porque no lo analicé en profundidad mi carta. Después te voy a pedir que me ayudes. Bueno, primero decirte, lo primero que anoté cuando me decías eso, es que el árbol busca la integración. Entonces, ¿qué mejor arquetipo para mostrar? Lo no integrado es este Géminis, ¿no? Que está como el angelito bueno, el angelito malo, ¿sí? Y que puede polarizar tan rápidamente de un lado a otro. Y me acordé, y ahí noté lo otro, de un poema de Khalil Gibran, donde él está en su habitación y pensando en sus deseos y en sus tentaciones, y llegan fuera de la puerta un ángel bueno y un ángel malo. Y empiezan a discutir de por qué debería seguir sus deseos o por qué no debería seguir sus deseos. Y hablaban los dos y cada uno daba sus argumentos, y los dos eran bastante convincentes. Entonces, en el momento en que él busca abrir la puerta para ver a estos ángeles, ya se habían ido. Entonces él se queda con la duda de cuál de los dos le estaba diciendo que sí, que lo hiciera, y cuál de los dos decía que no. Entonces, Qué bueno, en el fondo es eso, ¿no? El árbol te dice, sale del bueno y del malo. Sale del estructurado y del libertino, porque son las dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Claro. Lo que hay que leer es el código que está en el canto de la moneda, que es el que une a estos dos. A la papá y al abuelo. Mira qué buen análisis. Y mirándolo desde esa forma también, nos daremos cuenta que no es necesario, si es que tomamos conciencia de eso, lo podemos integrar, repetir los dramas o los problemas de los ancestros, ¿no? Ahí hay un punto. Lo voy a decir desde mi visión y después Giovanni nos ilustra desde la suya, ¿no? Se vuelve necesario cuando no ha sido reconocido el dolor. O sea, si un ancestro se va, desencarna, sin haber sido reconocido, queda como un excluido, queda como un borrado. Cuando hacemos terapia vemos que los mayores nudos vienen de los borrados. ¿Cómo se llama tu bisabuelo, tu abuelo o tu papá? No sé ni cómo se llama. Ya bueno, yo sé que ahí está lo importante. Y este programa psíquico, esta huella, ¿sí? Algunos dicen que es el alma, pero alma significa psique. Entonces decir alma o decir psique, decir programa psíquico o decir intención del alma, al final son metáforas para estar diciendo que queda una información de alguien. Y esa información no se queda tranquila hasta que no se le reconoce y se le da su lugar. Un espacio, sí. Entonces ahí la repetición se vuelve casi necesaria. Ah, perfecto. Y eso mismo, obviamente, tú lo repites después con tus hijos o con tu descendencia. Exacto. Sí. Hasta el minuto que Salvo no haces el reconocimiento. Exacto. Salvo que la conciencia te ayude a verlo antes. Claro. La conciencia o ustedes. En una terapia. Claro. Ahí, por ejemplo, desde la astrología, ahí están los planetas generacionales, ¿cierto? Las repeticiones karmáticas, por decirlo así, hay planetas específicos, está Quirón, hay sanaciones
cosas que nos han dolido históricamente, quizás no en esta vida, quizás en vidas muy antiguas que tenemos que sanar en esta, o siempre en cada vida nos toca sanar algo al respecto, que se sana a través de otros. Entonces, repetir patrones familiares a veces es como también enfrentar como una especie como de, a ver, compromiso, por decirlo así, porque uno muchas veces le da a otras personas lo mejor de uno que no es a la familia misma. Y a veces uno subsidia con otras cosas que no es lo que la familia necesita. A veces te piden tiempo y uno da dinero, por ejemplo. Entonces, ese tipo de transacciones es como cuando uno toma conciencia, uno busca a Quirón y le dice a la persona, mira, eso es lo que tú tienes que dar. Eso te lo quitaron en otra vida y ahora tú te lo tienes que dar a ti mismo a través de otros. Entonces, cuando tú quieres que reconozcan tu creatividad, tú tienes que ser el que florea al otro. ¡Uy, qué creativo lo tuyo! ¡Qué bueno! Entonces, eso siempre vuelve a ti. Entonces, es un llamado a dar justamente lo que parece que más necesitas. Más que solamente pedirlo, sino que entregarlo tú primero, que lo hemos hablado en algún programa, de en el fondo, a través del otro poder recibir, o de los otros recibir lo que nosotros necesitamos eventualmente. Claro, cuando se habla de un planeta generacional, por ejemplo, no sé, Plutón, se demora 248 años en darse una vuelta al Sol. Entonces, nadie ve 2 veces a Plutón, digamos, o sea, nadie vive 248 años que sepamos, digamos. Entonces, Plutón es por esencia el planeta que hace corte generacional. Entonces, desde ese lugar, Plutón ha hecho un viaje largo de Cáncer a Capricornio, los últimos 84 años, o sea, un poquito más de medio cielo. Y en eso hay un viaje generacional súper potente que hay que escarbar, para sacar patrones, para sacar cosas, lo colectivo, digo yo. ¿Ah? Hicimos un viaje de Cáncer a Capricornio, es como por defender a nuestra familia, históricamente, por primero hacerla sobrevivir, después desarrollarla. Nos fuimos en una volada que hicimos negocios y crecimos tanto que la familia la dejamos protegida, pero allá atrás, por ganar algo que no sé qué, y hoy día no, pues tenemos que, con la entrada de Plutón en Acuario, definitivamente en la era, por ahí por el 2024, vamos a tener un cambio definitivo en reconocer que eso ya no es más la excusa, no es que la familia, no, la familia es la humanidad. Por fin se reconoce que la humanidad es, en definitiva, la familia. Claro, porque tenemos la tendencia de sentirnos como la familia es este círculo chiquitito, Claro. pero Y para por afuera proteger a mi nada. familia, y Claro, por pero para proteger a mi afuera nada. familia, Exacto, claro, justifico lo injustificable. exactamente. Sí. Bueno, aquí anoté esto de Quirón y lo encuentro maravilloso, ¿no? Porque me imagino que deben ver muchas personas que son terapeutas o que estudian terapias, deben ver este programa, me imagino. Entonces, es vital ver desde dónde uno se vuelve terapeuta, ¿sí? Justamente desde una herida. Si yo no hubiese estado herido, no sé, yo creo que me dedicaría a arreglar autos o quizá sería otro tipo desarrollaría otro don, ¿sí? Arquitectura, haría, no sé. Aunque siempre hay un desde dónde inconsciente en cada oficio que se toma, ¿sí? El de terapeuta sí va con una herida seguro. Entonces, sí es importante conocer esa herida de Quirón, ¿sí? Que es la que me va a llevar desde dónde hago la terapia, para salir de esta creencia de que salvando al otro, o más que creencia, como en esta especie de ímpetu insaciable de salvar, ¿sí? Porque si no revisa su herida y está todo el tiempo ayudando al otro, nunca va a ser suficiente. Y va a volverse un salvador que va a sacrificar su propia vida y la de los suyos por salvar a los demás. ¿Sí? Y eso es uno de también de los programas que nos toman. Si bien están los abuelos o los bisabuelos o alguien, o mamá, papá del árbol, también están estos macro programas, como los salvadores, las víctimas y los victimarios, ¿sí? Que son grandes arquetipos que también se meten. ¿Sí? Entonces es importantísimo revisar esa herida y también tener paciencia con uno de que no es una sanación con pastillita o con varita mágica. Es que eso es lo que nosotros siempre hemos dicho, y yo cuando hago mis seminarios de mindfulness siempre les digo, esto es trabajo.
trabajo todos los días. No es 1, 2, 3, como hacemos en hipnosis así, 1, 2, 3, y te cambió el patrón. Esto hay que trabajarlo de todas maneras, o sea, el trabajo es por repetición, porque en el fondo los cambios se hacen a través de la repetición. Chicos, ¿y en qué forma podemos distinguir si en nuestra vida se está expresando una memoria transgeneracional? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque también nosotros decimos, ok, tenemos memorias que estamos viviendo en este momento, pero ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé si es así o no lo es? ¿Respondo yo? Dale. Dele. Bueno, una de ellas es la sensación de que no estoy viviendo un problema que no es mío. Primero es una sensación intuitiva. Lo otro es que es desde siempre. Ese es un buen indicador. Desde siempre me va mal con el dinero. Desde que tengo uso de razón. ¿Sí? Entonces ya viene. Ya sabemos que no es un conflicto que se disparó a los 30 años por un evento traumático, sino que es algo que se viene desde siempre. Lo otro es que da reacciones desproporcionadas. Por ejemplo, una memoria que yo vengo trabajando, hablo de mí también, con uno de mis hijos, donde de repente él me hace estallar una rabia incontrolable. Es geminiano, por si acaso. Atrás sin golpes, chiquillos, por favor. Que no me hacen estallar los otros. Y es el que más se parece a mí en las fotos. O sea, tú lo ves a él y me ves a mí de niño en un casco. Entonces, se parece a mí, y lo que él hace enojarme a mí es realmente lo que hacía enojar de mí, reprimí, y él lo expresa. Entonces, ahí, cuando yo empecé a darme cuenta de eso, pude empezar a gestionar esa rabia que era desproporcionada. Porque el mismo acto con otro de mis hijos no me producía el mismo efecto. Ahí eso estaba en tu memoria, claro. Ese es un indicador. Lo que reprimiste, claro. Una reacción desproporcionada. ¿Por qué me revienta tanto mi marido? No lo soporto. Bueno, ese era un ejemplo, ¿no? Si en realidad no es tan malo, pero igual me hostiga. Bueno, ahí empezamos a mirar. A ver, ¿a quién estoy mirando? Porque ahí yo veía que yo estaba en mi papá mirándome a mí. Cuando yo estaba viendo a mi hijo. ¿Sí? Entonces ahí hay una especie de transferencia. Ese puede ser un indicador importante. Giovanni, desde la astrología, ¿cómo lo miro? ¿Con qué herramienta? ¿Con qué forma? Bueno, desde la astrología hay que ver dos cosas. Primero, reconocer la tendencia, y segundo de ello, tomar conciencia. A ver, ¿a qué me refiero? Cuando Yogananda hablaba de la astrología en su libro, la autobiografía de un yogi, él, como capricorniano, se definía como incrédulo de la astrología, hasta que la entiende y la reconoce en sí mismo, y casi un poco se indigna, pero después de inmediato toma conciencia de decir, cada una de esas fue mi elección igual. Es decir, yo soy, como él era muy consciente, se dio cuenta por qué había elegido eso. Entonces, en la astrología lo que uno busca es, para reconocer, solucionar problemas, por decirlo así, para solucionar problemas, si ese es el objetivo, reconocer algún patrón que se repite y no nos haga bien, uno busca los lados difíciles de los planetas generacionales. Por ejemplo, Plutón, en la gente que, no sé, entre los 30 y los 40 y los 50, se movió de Libra a Sagitario. Entonces, hay 3 elementos claves que yo veo en qué área de la vida, o en qué casa astrológica, se expresa precisamente en la persona. Es decir, en Libra, una intolerancia al cinismo y una hiperbúsqueda de la justicia, ¿bien? De toda esa generación de Plutón en Libra. Búsqueda de la justicia, como si la justicia fuese más importante que la armonía. Y terminan rompiendo la armonía buscando la justicia. O sea, y se da cuenta después que es más cara, que la armonía es mucho más cara que la justicia. La justicia es un piso, la armonía es el techo. Si no hay justicia, nos vamos. Pero no nos quedamos porque haya justicia. Nos quedamos por otro montón de cosas. Entonces, Salomón, ¿cierto? Hay muchas
parábolas, ¿cierto? Que Salomón es justo, bueno, parto el bebé en la mitad y la madre, que es la verdadera madre, dice no, que se la lleve ella, porque la vida es superior a la justicia y la armonía y otra cosa. Entonces, luego viene Plutón en Virgo, que son los perfeccionistas, los que no saben administrar el error. Entonces, reconocer un error para ellos es 10.000 veces más caro que solucionarlo. Entonces se expresa como un perfeccionismo que yo veo astrológicamente en qué casa o área específica de su vida se expresa. Para, relájate. Es mucho mejor que se dé vuelta el vaso a hacer esperar a alguien 20 minutos afuera mientras tú limpias. Entonces, y después viene Plutón en Sagitario, que es la libertad de ir a cualquier costo. Entonces ahí viene todo un tema de, digamos, coherencia, búsqueda de sentido a través de Neptuno, otros planetas, que te digan dónde está tu pasión y a través de esa pasión te conectes con tu autodisciplina. ¿Sí? Hoy día disciplina sin pasión se acabó. La disciplina nos sostuvo 100 años, 120 años, Saturno solito, pero hoy día Neptuno lo cuadró y le dijo, espérate, disciplina sin sentido ya no va más. Y por eso es que los jóvenes ahora no, aunque le paguen lo que le paguen, no van a trabajar como trabajamos como brutos nosotros antes. No tiene precio eso ya. ¿Y para qué? Si ustedes trabajan para comprar tiempo, ¿no? Así, se acabó la discusión. No hay nada más que decir. Entonces, ahí hice como un diagnóstico de dónde buscar generacionalmente y a través de qué planeta. Después eso, caso persona a persona, se ve en sus propias casas. Permiso, ¿no? Quería decir una cosita. Todo Con lo que acabas de decir. Yo estoy de espectadora, porque lo estoy pasando demasiado bien, así que por favor, como ustedes Impresionante quieran. lo que acaba de decir. Es que hace 2 días atrás estaba en la casa de un amigo que está construyendo un par de cabañas en su terreno. Y bueno, cotizó con una persona que le tenía que poner palos y poner todo un linde, había que meter mucha pala. Y le cobró el doble de lo que él pensaba que le iban a cobrar. Entonces puso a hablar con un viejito de campo de aquí y le dijo, ya, entonces mejor me consigo mano de obra que trabaje por día. Y el viejito le dice, no, si ya no hay buenos pala ya. El viejito había hecho la lectura esta de Plutón, ¿no? Esta lectura planetaria transpersonal la había hecho. Y dijo, ya el joven no trabaja como trabajamos nosotros. Ya no tiene esa disciplina. ¿Sí? Entonces, realmente hay un cambio de estructura. ¿Sí? Y desde la psicogenealogía, la estructura nace de una necesidad no satisfecha. Entonces, tenemos una generación de un bisabuelo, por ejemplo, que era analfabeto y por ser analfabeto vivió muchas penurias, donde pudo optar por un mínimo ingreso, pasaron hambre, pero se esforzó mucho con su disciplina y sobre todo se esforzó para que su hijo por lo menos pudiera terminar la enseñanza media. Su hijo, recibiendo este impulso de su padre, pero con muy pocas posibilidades económicas, se volvió una especie de, ¿cómo le llaman acá en Chile? Este que sabe hacer de todo, pero no tiene ningún título. Pomada de almendra. Maestro Chasquilla, bueno, claro. O maestro Chasquilla. Claro, algo así. Entonces se volvió eso, pero sin ningún título. Y con esos talentos, con esas capacidades, pudo generar más ingresos para mandar a sus hijos a la universidad. Entonces la orden es, no me importa que pintes bien, no me importa si eres músico, tú vas a ser ingeniero, por ejemplo. Ingeniero. Termina la universidad, ingeniería. Y este ingeniero que generó más dinero que su padre, que su abuelo, obviamente le dice a sus hijos y a sus hijas, tú vas a ser ingeniero. Pero papá, yo soy mujer, no importa, tú eres ingeniero igual. Eres mujer, ingeniero. Entonces, esta chica, ya siguiente generación, ya la 4ª generación, sufre muchos dolores de cabeza, no puede gestionar el error, se carga más trabajo del que se tiene que cargar, le dice que sí al trabajo de los otros y es utilizada en la empresa como un recurso humano valioso, pero la empresa que sabe manejar a este tipo de personas que vienen con esta memoria, saben que no tienen que darle demasiadas alas, porque si no se van a dar cuenta de su valor. Entonces las desvalorizan, siempre le pagan lo mínimo que se puede pagar, pero lo suficiente como para que no se vaya. Y así van teniendo una persona que no puede descansar los fines de semana, que tiene insomnio, etc. Y cuando vamos a buscar una estructura transgeneracional que parte desde esa
necesidad no satisfecha. Y así es Sí. también como se hereda un programa. Mira, mira qué interesante. Y tú acabas de hablar de síntomas físicos. ¿Qué importancia tienen esas memorias transgeneracionales en las patologías físicas? ¿Se, ¿Se reflejan ahí o no? Sí, totalmente. Hay enfermedades que se notan más, que son más indicadoras de una memoria transgeneracional que otras, como por ejemplo la diabetes. ¿Sí? La diabetes, por lo general, viene de una ruptura, de una amargura fuerte en el hogar. ¿Sí? La solución biológica que hace el cuerpo es poner más azúcar en la sangre, evitando que la insulina, ¿sí? O la resistencia de la insulina primero, la diabetes después, evitando primero que la llave, que es la insulina, entre y haga clic en el cerrojo para que pueda entrar el azúcar y la mitocondria obtenga del azúcar energía, en la metáfora de cambio la chapa, la célula cambia la chapa para que no entre el amor. ¿Sí? La dulzura es el amor, el azúcar es el amor, no entra en la célula. Me cierro a que entre el amor. Entonces, ¿qué me lleva a que me cierre, que entre el amor? Bueno, seguramente en la vida de la persona hubo una ruptura amorosa, una sensación de abandono, de maltrato, pero vas y encuentras transgeneracionalmente el amor es peligroso. Y encuentras muchas veces memorias de incestos. El amor se volvió peligroso. Por el amor pasó algo que no tenía que pasar. Mira, mira qué ¿Sí? interesante. Mira qué Y interesante. si tú buscas más atrás, empiezas a encontrar un miedo al extranjero. Es decir, aclanémonos, porque el de afuera es peligroso. Entonces, reproduzcámonos entre nosotros. Mira. Saciemos ciertos deseos entre nosotros, porque el de afuera es peligroso. Y ahí vamos a invasiones, a guerras, a donde la supervivencia estaba en encerrarse como clan. Entonces, fíjate cómo puedes ir llegando, ¿no? Sí, pues. Que también, obvio, son movimientos planetarios, porque son movimientos generacionales que van facilitando que todo esto se dé en personas que están no despiertas, no conscientes. Giovanni, ¿cuál es tu sentir? Creo que hoy día increíble lo que comenta Guillermo, me hace pensar en una cosa que hemos conversado, quizá un poco, Eli, que tiene que ver con flexibilidad hoy día. Saturno en Capricornio, Saturno que tiene que ver mucho con la herencia familiar, Saturno está dando grandes dosis de exigencia en flexibilidad. ¿Mm? Dijimos a principio de año era, el que no sepa perder, este año lo va a tener que aprender. Así de fácil y duro. ¿Ah? Entonces, porque a veces se aprende más perdiendo que ganando. Y el que no ha perdido nunca todavía no termina de saber ganar. Entonces, hoy día, este año, era toda una rudeza de Saturno. Entonces, cuando escucho esto que comenta Guillermo, hoy día yo lo asimilo con las nuevas generaciones, nos están mirando cómo es que nosotros, los adultos, dramatizamos y exageramos nuestra dificultad. Es decir, nunca nos enseñaron a tener dudas, a tener miedo, a perder. Entonces, hoy día es evidente para los niños, nos ven, está teniendo dudas. No, captan eso. Entonces, hay que ser más transparentes. Sí, bueno, tenemos la oportunidad de ser más transparentes en esa honestidad de decir, mira, hijo, así se tiene duda, compadre, mira, así se sufre cuando cuando las cosas están difíciles, mira, así se pasa, ¿me entiendes? No me estoy desbordando, pero tampoco lo estoy ocultando. Es Así súper me importante. doblo sin quebrarme, porque cuando ellos tengan sus propios desafíos, van a reaccionar como nos vieron a nosotros hoy. Exacto. La Que calma hoy tenemos día, sí. Y nosotros todos, incluso con mayor razón en mi generación, tener esa como tendencia a mantener a nuestros hijos como al margen para que no sufran, para que no tengan problemas, para que no se den cuenta de las situaciones, y estoy haciendo un súper mea culpa, eh, y al final a ver, nosotros nos estamos haciendo un flaco favor y a ellos peor que peor.
Pero hay algo cultural también en eso. Yo creo que los chilenos somos un poquito, los argentinos creo que comparten un poco más con los niños. Yo tengo amigos, familiares en Argentina, donde las conversaciones están a veces ahí los niños, entonces como que los chilenos somos un poquito más, oye, a ver, espérate, los niños a acostarse y ahora sí que conversamos. Yo creo que ahí, bueno, nosotros somos, como país somos Virgo y Argentina es más Cáncer, entonces más familiares, más, ahí también pesa un poquito la fecha de cumpleaños, digamos. Sí, sí, sin duda, sin duda. Por eso yo uso ahora me doy cuenta que uso una metáfora cuando digo perdonar a un tío, perdonar a papá a veces, perdonar a mamá. Y le digo, no significa que tienes que ir a comer fideo el domingo a su casa. Y no me entiende la metáfora, después me doy cuenta que es una metáfora argentina. Entiendo la metáfora que es como sagrado ir a comer a la casa de la mamá el domingo, que te va a servir la comida, ¿no? Eso es un factor muy, muy canceriano de nuestra cultura, Sí. ¿no? De toda la comida, el Sí, la panificado. abuela, sí. Sí, porque hay más herencia española e italiana que son aclanados y que vienen de una estructura de guerra, de invasiones y de exilio. Sí. Entonces, Claro, de ahí viene necesitan más contención, más estar. ese cerrarse. Ahora, sí, por ejemplo, algo que menciona Hellinger, por ejemplo, Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares como método, es que los hijos no tienen por qué saber los problemas de los padres de pareja, ¿sí? Porque a veces se crean muchos problemas cuando la mamá le cuenta a la hija, a veces pequeña, que el papá anda con otra y tiene una querida por ahí y le empieza a contar como si fuese una amiga, le cuenta la intimidad. ¿Sí? Entonces, ahí sucede un fenómeno donde se crea una especie de parentalización, donde a veces la niña está recibiendo la información de que se tiene que comportar como una madre con su mamá y contenerla. Entonces, eso crea muchos problemas. Y te crea memorias y después. Me imagino, claro, después crea una dinámica así, donde se pone en pobrecita mamá, léala a su mamá, ¿y cuál es la consecuencia? O no hay hombres en su vida, o los hombres que hay son como el papá. ¿Sí? Y termina viviendo la misma experiencia. Y después se pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible? Chicos, ¿No una seré pregunta, yo? porque cuando hablamos de estas memorias, siempre hablamos de las memorias que nos producen traumas, ¿verdad? Que nos producen problemas. Esta es una pregunta bien loca, pero ¿nosotros podemos también estar conscientes de las memorias felices? No me pongas esa cara, Giovanni, la Eli se volvió loca. Memorias felices, yo creo que sí. Lo que pasa es que las memorias felices son como matices, es como quizá un gesto, me imagino, dibujado en el rostro casi. A ver, alguien decía como que la felicidad es como un barniz, creo que era un poeta sagitariano, no recuerdo el nombre, pero sí el signo, decía la felicidad te inunda, pero la pena engendra. Es decir, es, pareciera que siempre a través del camino de iluminación oriental, ¿cierto? Sufro, después entiendo por qué camino de iluminarme. Pero respondiendo a la pregunta, claramente Júpiter es el planeta para decirte dónde está tu abundancia, tu expansión, tu buen viaje, tu suerte, tu etcétera. Es como se puede, igualmente hay una rueda de fortuna también, hay información, se ve el signo de Sagitario, se ve la casa 9, y yo siempre busco ahí la buena aventuranza en los sagitarianos. Es como justamente tú eres Sagitario. Entonces Júpiter es como decíamos, en su propia expansión de felicidad, como bien dice Guillermo, él es un ejemplo arquetípico de lo que significa gozar con la hermana, la tía, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Un gran gozador, y digamos que no lo hacía sin ninguna culpa, digamos, o sea, entonces, como Júpiter, ¿qué es? Encantador de jovencillas. Entonces, todos tenemos a Júpiter en alguna parte, en la carta, ¿ah? Todos tenemos ese galope centauro que es un golpe de suerte
Se investiga el grado, se investiga la casa, y ahí se puede responder. ¿Y cómo nosotros podemos buscar nuestro perfil de personalidad a través de un análisis transgeneracional y también a través de la astrología? Parece que Guillermo también que no pudo comentar lo anterior. Bueno, no, comentando lo anterior, sí, primero decir que cuando nosotros grabamos en nuestro cerebro, grabamos lo muy placentero, lo muy displacentero. Pero lo más o menos neutro no lo grabamos. O sea, tú te vas a acordar si te hizo vomitar lo que comiste ayer. Una cosa exquisita, un manjar así inolvidable, te vas a acordar. Pero si fueron unos fideos con orégano y aceite, se te olvidó. Claro, son como ¿Sí? Entonces, los pics. Lo que tiene más impronta, ¿sí? Ahora, la fe y el miedo son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Entonces, hay algo en la humanidad que tiende hacia lo negativo. Porque si tú preguntas, ¿cuántos hombres de fe que crean realidad con su fe, hombres y mujeres de fe hay, creando realidad con su fe? ¿Y cuántas personas con su miedo están creando realidad? No sé si se pasa un 5%. Qué buena. ¿Sí? Entonces hay una tendencia. No sé si será nuestro código genético, no sé si será el juego, las leyes del juego de este holograma que es la encarnación en la Tierra. Pero hay ahí un desafío. Tremendo. Qué bueno. ¿Sí? Medio pedazo de desafío. Sí, porque o sea, las estadísticas lo muestran. Hay ese miedo que ahora no está. El miedo siempre fue una herramienta importante para aplacar, mantenernos en los chakras inferiores, digamos, el chakra de apertura de la conciencia, donde nos damos cuenta que todo está conectado, el chakra de la verdad, para dejar de mentir, todos esos chakras finales. Entonces, en los 60, que yo diría que estaba todo astrológicamente para la década del amor y etcétera, nos vendieron todo, nos dieron todo, bueno, no quiero entrar en lo político, pero Freud y otros más se encargaron de vendernos sexo, de regalarnos sexo y de anclarnos en el chakra bajito. Entonces la pornografía y toda esa cosa nos agarró heavy y nos fuimos, nos quedamos pegados. Entonces después, y así otras oportunidades que hemos tenido, como diríamos, hay otras, como dijo Guillermo, oficios, diría yo, de la Matrix, que nos vuelven abajito de nuevo, ¿cierto? Nos mantienen abajo, ya sea con la satisfacción de las cosas, el instinto de sobrevivencia, que es el primer chakra, ¿cierto? Es sano querer salvarse, pero no es sano construir la vida, como diría Guillermo, desde ese chakra, ¿me entiendes? Ya, desde el miedo. Entonces, la exageración del instinto de sobrevivencia justifica tantas cosas. Entonces, desde ese lugar yo creo que hoy día la construcción del miedo, obviamente que está por otra, ya llegando a otros niveles, porque sin miedo es que se potencia, como diría Guillermo, nuestra fe y se potencia nuestra espiritualidad y hacemos esta gran evolución desde la salvación hacia el autoconocimiento. ¿Me entiendes? Ya es como tener un pedacito de Dios, es como ya no es salvarse, es conocerse. Claro, es que ya no es ponerlo afuera, sino que es ponerlo adentro, porque en el fondo nosotros hasta ahora o hasta hace un rato hemos estado siempre buscando esa salvación que dices tú, esa posibilidad de tener una mejor vida siempre allá, muy afuera. Y nos da pavor, que lo hemos hablado muchas veces, en ir a mirar si capaz que esté aquí adentro, porque ahí es donde se destapan cosas que a lo mejor no queremos ver o no queremos escuchar o escucharnos. Sí. Algo más sobre el miedo, una cosita más, ¿puede ser? Pero Dale, todos, potente, te digo potente. que ustedes. El miedo es un creador de realidad como lo es la fe, ¿sí? Entonces, el cerebro tiene mecanismos para crear realidad a través del miedo. Es decir, si yo tengo miedo a caerme, me tropiezo.
¿Por qué? Porque para el estrés, el miedo, ¿sí?, es consumiendo tanto de las glándulas suprarrenales, que es un desgaste tan importante, el cerebro busca la eficiencia, que nos hace caer, porque el cerebro sabe que el golpe de la cabeza contra el suelo va a ser más gestionable y menos gasto de energía que estar caminando 10 kilómetros más con ese miedo. Entonces produce literalmente el traspié. Porque cuando tú estás en el suelo, no tienes miedo a caerte. No. Sales Ya del estás ahí. estrés. Claro. Después gestionas el golpe, bueno, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, el miedo es un creador de realidad. Ahora, yo creo que debe haber una confabulación astrológica que debe venir del tiempo de los egipcios. Porque donde nace en nuestra cultura este arquetipo paterno que introduce el miedo como control, este patriarcado, por así decirlo, que en el fondo es el modelo de producción amo y esclavo a través del miedo, viene desde ahí, que después es enseñado a los hebreos y que después eso entra con nuestra cultura judeocristiana y que se junta con los romanos lo toman y después se transforma en estas grandes religiones monoteístas que son la base de nuestra sociedad, nuestro modelo económico. Entonces, todavía traemos desde aquel tiempo ese miedo que es el control. Y cuando quizás hubo este movimiento disruptivo de los 60, que meten el deseo, ¿no? Porque el deseo no es solo el sexo, sino de todo tipo de experiencias, ¿sí? Las drogas y todo lo que vino en ese tiempo. El otro mecanismo, o sea, controlo la masa por el miedo o lo controlo por el deseo. ¿Sí? Super oferta, pongo super oferta y en la tienda, el retail pone super oferta y viene la avalancha. De la misma manera que digo tsunami, viene la avalancha. Te sacaron tu retail, Giovanni. Sí, es correcto. Muy una aplicación correcta de lo que haría. Vendamos miedo, si no es miedo es deseo, ¿cierto? Porque incluso la ambición, el instinto de sobrevivencia puede estar incluso, Freud comprobaba que el sexo no era el instinto más fuerte, porque había tipos súper poderosos, pero que no eran, no sé, o mujeres frígidas o hombres impotentes, es decir, el enatipo 8, como diríamos por ahí también, cada uno podría encontrar su fijación, su nivel de obsesión para desconectarse de los demás y de la realidad y de la humanidad. Entonces, en esa búsqueda como de conciencia, apostar, diría yo, en algún momento, apostar por la fe. Si me plantean la opción de fe o miedo, hay que apostar, en algún momento hay que apostar. Es una apuesta de tu propia voluntad, de libre albedrío, de apostar. Porque otros decían que quien no crea en algo superior, en algún momento no va a soportar ni su propio peso. Entonces, hay que creer en algo superior no es facilitar las cosas, es un acto de modestia, de sencillez y de humildad. Claro, porque desde ese lugar, si yo me planteo como lo máximo también, si en mí no habita también lo mínimo, es como Yin y Yang, ¿me entiendes? Está lo máximo, pero también lo mínimo. Está vaso medio lleno, pero también le cabe un poquito, pero si está lleno ya no entra nada. No. Y no entra nada y se desborda. Chicos queridos, tenemos que saludar, nos fuimos, pero de un viaje tenemos que saludar a la fundación, así es que para que después no nos tiren las orejas, ¿ya? Bueno, buenísimo. Mariposa. Hola, soy Carola Hudson, fundadora de la Fundación Mariposa del Caos. Te invito a hacerte socio para así poder ayudar a muchas mujeres que cometieron un delito, pero que quieren salir de distintas, según el nivel de delincuencia de nuestro país. www.caos.com, desde 500 pesos con una suma mensual. Mariposa. Bueno, queremos saludar a la Fundación Mariposa del Caos. La fundación está orientada a entregar dignidad a las mujeres que están en la cárcel de Huachalalume en la 4ª región.
Y con un aporte solo desde 500 pesos se puede hacer un gran cambio. Así que las invitamos a visitar la página www.fundacionmariposadelcaos.com y ponerse una mano en el corazón y hacer un aporte. Muchas gracias. Chicos queridos, saquémosle el jugo a lo último que nos queda, por favor, que esto está muy, muy, muy interesante. Sigamos con este miedo que nos hace de repente tambalear tan fuerte. Bueno, primero quería decirte que en un momento hablaste de la modestia y de la humildad, ¿no? Y quien se embarca, casi quien es de alguna manera puesto por el sistema para sanar implicaciones que están en el árbol, es un servicio. Porque tú no puedes sanar si no consideras la sanación de los otros, ¿sí? Hay un lado New Age que yo le llamo, que no es lo mismo que nueva era, sino que como New Age es como de moda, ¿no? De decir corto y libero, así, light. Y no se puede. No se puede, es integración, es justamente lo opuesto. Para yo realmente liberarme de un patrón, tengo que hacer una integración. Y en esa integración, tengo que considerar a los otros. ¿Sí? Tengo que considerar a los buenos y a los malos. Y claro, salir de ambos. Tenemos la sensación como de, oye, libero, como dices tú, mágicamente y al desechable. Pero no es así. Sí, es muy profundo, no es tan fácil, no es tan simple, no es tan mágico. Porque también es súper desilusionante cuando el mercado te pone estas soluciones mágicas, porque te súper frustras. Por eso nosotros, desde que partimos con este programa, Guillermo, siempre dijimos, nosotros no tenemos soluciones, nosotros tenemos ingredientes para que cada uno los tome y haga su propia sopa, como digo yo. Porque creo que estamos sobrepasados de soluciones fáciles. Sí. Efectivamente, cuando... Bueno, es que ese es pensamiento mercantilista, ¿no? de la sanación. Claro, es cuando alguien dice, bueno, se integró, define quién eres, pero cuando uno ve una carta astral, uno encuentra cuadraturas que son mínimo 2 yo. Entonces, mira, aquí tienes 2 yo tuyos que siempre van a estar en discusión y en desaprobación mutua. Compréndelo, dales espacio, no quieras solucionar la realidad al mismo tiempo con los 2 puntos de vista, porque es exactamente ahí donde los demás te van a preguntar por qué te dan tantas vueltas. Ok, ahí está. Es como... ahí hay una cuadratura, o 2 o 3, o una cuadratura en T, etc. Entonces, ahí hay cosas que le ayudan a la persona primero a reconocer todos sus yo, para después encontrar ningún yo. ¿Me entiendes? Ese que no es ninguno. O sea, ya, me doy cuenta que no soy ninguno, ¿por qué no? Porque no soy ese, no soy ese, no soy ese, no soy ese. Ah, por fin, acá estoy. Es como, hay una búsqueda de conciencia al reconocer todos los yo, para ver cuál es ninguno de ellos. Y debe ser súper liberador descubrir que no eres ninguno de ellos y que tenés que partir de cero. Tenés que empezar como a descubrirte. Empezar a hacerte un espacio, diría yo, porque no es fácil para nada. Es demasiado fácil caer en cada uno de esos yo. Es la tendencia. Es lo que nosotros escogimos en esta vida, venir a probarnos y experimentarnos a través de esas tendencias. Entonces ahí hay como estos planetas, Plutón, regente Escorpio, el planeta que más duro reacciona al miedo, ¿cierto? Plutón tiene que ver con el corte definitivo, con eso que se llama muerte, en todas sus formas, en vida también. Neptuno, planeta generacional, que también lo amplifica todo en las profundidades emocionales, y Urano, por añadidura, que hace los cortes desde la cabeza ya con un aire revolucionario. Entonces hay mucha gente que hoy día, por hacerle la contra a lo que sea obligado, tiene memorias antiguas de otras vidas, de que fue mucho más obligado que ahora. Entonces ahora lo revolucionario es casi moda. Entonces yo me olvido de que lo que yo tenía que hacer era no depender ni apegarme a nada. Si en una vida no me pude apegar a la libertad y si me obligaron, en esta vida yo me apego a lo anti todo, y eso igual es no estoy solucionándome. No me estoy solucionando. Guillermo, un minuto, dale, por favor. Bueno, y para cerrar con lo que abrimos con el miedo, ¿no? Para
Mira, al final está también en el enfoque, ¿no? Si yo me enfoco en esos yoes, me absorben, ¿sí? Me poseen. Pero fíjate lo que pasó en Chile este año, me llama la atención. Todo el mundo pendiente de la sequía, ¿sí? Todo este bosque, esta multiplicidad de árboles pensando en la sequía, y bueno, había sequía. De repente llegó el coronavirus, todo el mundo pensando en el coronavirus, todo el mundo se olvidó del clima y llovió, nevó, vi nieve hasta en Arica, vi nieve en el desierto, cosa que no habíamos visto no sé hace cuántos años. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de enfoque. Entonces, esta realidad colectiva que estábamos creando desde el miedo a la sequía se trasladó al miedo al virus y el clima dijo, por fin me dejan trabajar. Y nos dio agua. Bueno, y eso mismo lo podemos hacer con nosotros. Chicos, nos da para otro programa. Guillermo, quedas invitado cuando quieras. Paras tu dedito. Tienes un espacio para ti en este lugar. Gracias Giovanni. Gracias Javier. Y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Nelson y las quiero invitar a hacerse una pregunta. ¿Cómo podemos estar cuerdas si estamos inmersas en una vorágine de orden práctico, cultural, emocional, y a veces nos sentimos sin salida? Es por eso que las quiero invitar a reencontrarnos en ese contacto presencial que hoy día tanto necesitamos y a conectarnos con el corazón y por supuesto con nuestras emociones. El miércoles 11 de noviembre vamos a retomar nuestros encuentros Mujer Vive en Conciencia Plena. Así que las esperamos ahí con los brazos abiertos. Muchas gracias.